buenas noches, bienvenidos y también bienvenidas a un nuevo programa de Desde el Conocimiento. Es un placer contarles que vamos a hablar hoy de muchos temas que son los siguientes. Investigadores de la UBA y del CONICET reconocieron los procesos que permiten evocar memorias. El trabajo podría resultar en tratamientos contra enfermedades neurodegenerativas. Pero además, otras particularidades que ocurren en las universidades, por ejemplo, lo siguiente: la Universidad Nacional de La Plata desarrolla el primer avión eléctrico de Latinoamérica. Se realiza a partir del trabajo de la universidad en la producción de baterías de litio. El avión será utilizado en la enseñanza de pilotos. Historias de vida, de eso también vamos a hablar en este programa y tienen que ver con las siguientes historias. Dos hermanas realizan el ciclo básico común de la UBA en el barrio Mujica. Cursan junto a más de 200 estudiantes de la zona en el complejo de escuelas fundado por el Papa Francisco. De mucho más también vamos a hablar porque tenemos un artista textil en este programa, artes plásticas en la Universidad Nacional de La Matanza, las obras de Viviana Fava. Hoy vamos a conocer la obra del artista. La muestra puede visitarse hasta el 15 de agosto en el Departamento de Ciencias de la Salud de la universidad. Y como cada programa también va a estar Sole Gori con nosotros, hoy hablando de lo siguiente, por la preocupación en la baja de la vacunación en nuestro país. Hoy Sole nos trae un análisis sobre la situación y un informe sobre la importancia de la vacunación. Recordá que podés escanear, como estás viendo acá, el código QR para ser parte de nuestro programa y allí acceder a todos los contenidos que venimos tratando, lo que tiene que ver con las entrevistas y las novedades en las diferentes universidades de nuestro país. También te podés suscribir al newsletter de Desde el Conocimiento y todos esos contenidos te van a ir llegando. Muy bien, ya lo presento, tengo el placer de contarles que está aquí con nosotros Pedro Beckenstein. Más o menos bien lo pronuncié el apellido. ¿Te da muchas complicaciones el apellido? ¿Te preguntan mucho cómo pronunciarlo? Sí, pero ya estoy muy acostumbrado. Investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Por un tema, bueno, que recién leía en las ventas, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos biológicos que permiten recuperar recuerdos. En otras oportunidades hablamos, ¿no? Del funcionamiento del cerebro, de cómo se almacenan los distintos recuerdos. Mucho se habló de esto, pero poco de recuperar, ¿no? Esto de la recuperación me parece que es novedoso y es interesante. Bueno, contanos de qué se trata un poco esto en lo que vienen trabajando. Bueno, justamente como vos decías, tiene que ver con qué pasa cuando la información está almacenada y en realidad tenemos que evocarla, ese proceso que ocurre naturalmente, pero bueno, no se conoce mucho cómo es que pasa eso dentro del cerebro. Y, digamos, cuando uno almacena muchísimas experiencias de su vida, pero no todo el tiempo las está recordando. Claro. A veces es un olor el que nos evoca una memoria, a veces es no sé, alguien que nos encontramos por la calle, con quien compartimos alguna experiencia. Entonces, a partir de esa clave, que puede ser visual, olfativa, tenemos que recuperar toda la experiencia, tenemos que recordar toda la memoria de esa experiencia. Entonces, nos interesó saber cómo es que a partir de esa puntita uno puede completar toda esa información y evocar la memoria. Los estudios que hicimos son en animales de laboratorio, pero bueno, en ratas particularmente, que son mamíferos, que tienen un cerebro bastante parecido al de los seres humanos. Y claro que todo esto, toda esta investigación y este avance serviría, decíamos, para esas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que generalmente la dificultad que tienen, o siempre la dificultad que tienen, es cómo acceder a los recuerdos. Sí, en general, algunas demencias, como por ejemplo el Alzheimer, que es una de las más frecuentes, inclusive con el envejecimiento propio normal, digamos, aunque no haya neurodegeneración, sí produce fallas en la recuperación o en la memoria en general. No sabemos exactamente en qué parte de la recuperación falla y creo que este tipo de estudios nos puede ayudar a entender cómo funciona eso y cómo poder eventualmente desarrollar tratamientos, ¿no? Están en pleno proceso, entiendo, ¿no? De esta investigación. ¿Se puede adelantar algo de este mecanismo al que ustedes están accediendo? Sí, nosotros lo que hicimos fue en estos animales, que les hacemos tener una experiencia en un contexto, en un ambiente particular. Después, al día siguiente, les preguntábamos, digamos, no le pregunta comportamentalmente, pero les preguntábamos si reconocían ese espacio o no, de acuerdo a la cantidad de claves que les dábamos para poder evocar. O sea, con menos claves era menos probable que los animales reconocieran ese espacio como algo familiar. Pero
una de las cosas interesantes que surge de este trabajo es que en una región particular del cerebro que se llama hipocampo, podíamos manipular la actividad de un neurotransmisor que se llama glutamato, Sí. de manera de potenciar esa evocación o de llevarla para el otro lado, digamos, de hacer que sea peor. Entonces, hay una posibilidad de utilizar estos mecanismos biológicos para ir desarrollando algún tipo de estrategia para potenciar la recuperación de recuerdos en situaciones en las que esa recuperación podría ser más difícil. Claro. Si tuvieras que hacer un mapa, muy simplista lo que estoy preguntando, ¿no? Pero digamos, para entender un poco de cómo funciona el cerebro, cómo, digamos, en relación a los recuerdos, ¿no? Digo, Sí. fundamentalmente. Es difícil, hay como toda una idea del cerebro como partes que se ocupan de distintas cosas, que es como si fuera una especie de estas navajas Sí. suizas, ¿no? Que uno tiene un área que funciona para determinadas Saco de cosas. acá, saco de acá. Eso no es así. No es tan así. Hay especialización funcional, es decir, hay zonas del cerebro que participan más en determinados procesos cognitivos y otras más en otros procesos. Pero el cerebro es una red, o sea, si vos sacás una estructura, no solo se afecta a una función, en general se afectan más de una función. Sin embargo, hay estructuras que tienen más que ver con las funciones de memoria. Y una de ellas es el hipocampo, que es una estructura que está por debajo de la corteza cerebral, que es toda la parte más que está más afuera, digamos, y es la que tiene todos esos rulitos y esas cosas que se ven en los cerebros, Sí. así, que es más la parte evolutivamente más nueva, digamos, que apareció en los seres humanos más recientemente a lo largo de la evolución. El hipocampo es más antiguo, pero bueno, tiene sentido porque la memoria es algo que compartimos con todo el resto de los animales, que la mayoría tienen hipocampos, los que tienen el sistema nervioso central. O sea que el hipocampo es muy importante, pero también hay ciertas cortezas que son muy importantes. Por ejemplo, la corteza frontal, la parte que está como más adelante en el cerebro y que sabemos que tiene mucho que ver con cómo esos recuerdos se recuperan. Claro. Creemos que parte de esos recuerdos se almacenan físicamente en el hipocampo, pero para poder recuperarlos necesitas la ayuda de otras estructuras que encuentren esa memoria y la lleven a la conciencia. Sí. En relación a las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como a veces, por la experiencia que tengo yo, no digo, hay muchas enfermedades que hacen más sencillo recordar lo más antiguo, ¿no? Que lo inmediato, digamos, que lo reciente. Sí, hay como toda una diferencia entre cómo se puede recuperar lo que llamamos memorias remotas, que son esas memorias más antiguas, que las memorias más recientes. Esto es porque se piensa que a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, las memorias, las experiencias que se vivieron, se almacenan principalmente en el hipocampo, pero con el tiempo se van como transfiriendo a otras zonas del cerebro. Entonces, por ejemplo, en algunas demencias, las zonas más sensibles suelen ser las zonas como por ejemplo el hipocampo, que son de las primeras que se degeneran. Entonces, las memorias más recientes son menos accesibles porque están más almacenadas en el hipocampo, mientras que las memorias remotas se preservan un poco más porque están en zonas del cerebro que están menos afectadas. Entonces por eso podría ser que se recuperen con más facilidad. Además, en algunas enfermedades neurodegenerativas empiezan a fallar zonas como la corteza frontal, que tiene, además de que ver con cómo recuperar las memorias, tiene que ver con el control de los impulsos, ¿no? Por ejemplo, las personas con demencia a veces son más desinhibidas, tienen peor control de los impulsos y en situaciones emocionales, y eso también podría tener que ver con un peor control de la memoria, de cómo como que la memoria viene, porque sí uno no puede controlar qué se evoca en qué momento. Entonces también por eso podría ser que se evoquen más fácilmente. Todo este trabajo lo están realizando en equipo, Sí, ¿no? por supuesto. ¿Cómo se conforma ese equipo? En este caso, este estudio particular lo realizamos en colaboración con un laboratorio de la Facultad de Medicina de la UBA. Nosotros estamos en la Universidad Favaloro, en Fundación INECO, y fuimos 4 personas, básicamente, los 2 investigadores que estamos coordinando ambos grupos, que somos yo y Mariano Belucio, y después Azul Silva, que hizo el doctorado con Mariano, y Magdalena Miranda, que hizo el doctorado conmigo, y entre los 4 hicimos. ¿Y hace mucho vienen trabajando este tema? Y este trabajo debe haber durado unos 4 o 5 años. Claro. ¿En qué instancia dirías que están ahora? Este trabajo lo terminamos. Ahora nosotros queremos ver cómo estos mecanismos ocurren en el cerebro humano. Entonces estamos viendo Hasta ahora lo probaron en animales. Exactamente.
O sea, pasan a la instancia del cerebro humano. Exacto. Ahora, próximamente. Próximamente. ¿Y esto cómo los ubica, digamos, dentro de la Argentina en cuanto al desarrollo de esta temática y en comparación con el mundo, ¿no? También. El trabajo es muy original, de hecho está publicado en una revista científica muy leída y bastante importante en el mundo, lo que quiere decir que hay mucho interés en el tema. Para mí eso está bueno, evidentemente es un tema que porque está poco explorado empieza a tomar mucha relevancia, y por otro lado es un trabajo hecho puramente en Argentina, o sea, no es en colaboración con ningún laboratorio del exterior en este caso, así que eso también me parece que tiene un plus y que estamos aportando algo realmente importante a la comunidad de la memoria. Claro, un contenido, una investigación científica que puede aportar mucho más allá de la Argentina mismo, ¿no? Exactamente. Felicitaciones. Bueno, gracias. estaremos atentos a cómo sigue esta investigación ahora ya en cerebros humanos. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación.